Guernica ha sido durante siglos el lugar de reunión de los pueblos de Vizcaya. En el siglo XIV se documentan por primera vez las reuniones bajo su hoy en día tan famoso árbol. La Casa de Juntas y el árbol de Guernica son por tanto una visita obligada, siendo símbolos vivos de la historia del pueblo vasco. La Casa de Juntas se alza junto al roble foral, punto de encuentro de todos los territorios de Euskal Herria, aunados en una misma tradición cultural y etnográfica y traspasando todo tipo de fronteras políticas. El edificio actual es un buen exponente del neoclásico, obra del arquitecto Antonio Echevarría. Reúne las funciones de iglesia y parlamento. Para ello diseñó un área elíptica en donde a los lados se ubican los asientos para los junteros y en la cabecera se ubica un altar que se reconvierte en mesa presidencial. De antesala a la sala de juntas está la llamada Sala de la Vidriera. Este espacio fue concebido como un patio abierto. En 1964 se decidió cerrarlo para que hiciera las funciones de museo de la historia de Vizcaya. En 1985 se cubrió con una gran vidriera en la que se hace una alegoría de Vizcaya representando el árbol y los fueros. El proyecto inicial de las instalaciones contemplaba dos salas rectangulares para la armería y el archivo. Solamente se levantó una de ellas.
El árbol es el corazón del conjunto monumental. Se sitúa ante una tribuna neoclásica que mantiene los puestos que componen la mesa presidencial de las antiguas Juntas Generales.